hablar sobre la crisis que está viviendo Cuba, la isla, donde la economía se sigue profundizando, la crisis también. Según la CEPAL, anunciaron que este año se va a desplomar la economía en un 6,5%, y ya el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la crisis cubana, si se desploma, va a tener un gran impacto en los Estados Unidos. Vamos a hablar acerca de este tema. Ya estamos con Elías Amor Bravo. Él es cubano, él es economista, está viviendo en España. Hola Elías, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un saludo. De nada, encantado. Elías, ¿cómo está la situación hoy en Cuba y cómo se vive desde afuera? Bueno, pues la situación económica de Cuba se puede describir como de crisis humanitaria. No es una crisis económica que ustedes conozcan, es algo absolutamente extraño y anómalo, provocado, pues, como varias veces ha dicho ya el secretario de Estado, Marco Rubio, por la absoluta incompetencia del régimen para abordar una situación económica y resolverla. Ujú. En ese sentido, los cubanos tienen más inflación que en el conjunto de países de América Latina, con una tasa que ronda el 15% en los primeros meses de este año. Ujú. Una economía en bancarrota, como usted ha dicho antes, la caída del PIB estimada para este año por la CEPAL se sitúa en el 6,5%. Los cubanos no tienen recursos en el exterior para poder comprar ni petróleo, ni ningún tipo de bien o servicio, porque no pagan las deudas internacionales y como no las pagan, no tienen acceso al crédito. La situación de parálisis productiva en la economía cubana es total y absoluta. La gente va para la casa porque las fábricas no Ujú. pueden funcionar porque no hay petróleo. Y no hay petróleo fundamentalmente porque Cuba desde hace muchos años no tiene acceso a los mercados internacionales de petróleo por esa, digamos, política de impagos. Ujú. Vivía del petróleo de Venezuela, pero como el petróleo de Venezuela se acabó, ya desde hace un año y medio Venezuela entró en crisis y no era capaz de mantener los suministros a Cuba, pues esta situación de apagones, falta de electricidad, etcétera, pues contribuyen todavía más a agravar la falta de alimentos, la inflación que ya he mencionado anteriormente. Es un diagnóstico aberrante que en Ujú. cualquier país del mundo provocaría una ruptura social, pero que en Cuba, con los mecanismos de represión y de vigilancia que existen, pues la población no tiene esa capacidad de protestar y de manifestarse. Ujú. Ahora salió un informe también sobre la caída del turismo en Cuba, ¿no? Una de las principales divisas que ingresaban al país con esta situación de crisis que comenzó a profundizarse. Esto también se suma a la compleja situación que están viviendo. Sí, el turismo fundamentalmente perjudica al negocio de la familia Castro, que se llama Gaviota. Ujú. El turismo tiene un impacto multiplicador limitado sobre la economía cubana porque, a diferencia, por ejemplo, de otros países turísticos como República Dominicana, Cancún, Ujú. España mismo, en Cuba el sector privado no tiene capacidad para establecer negocios que estén dirigidos fundamentalmente a atender la demanda turística. Son Ujú. casos muy Ujú. puntuales y muy concretos. En Ujú. España, por ejemplo, los trabajadores españoles iban a Alemania, acumulaban un capital durante unos años, se volvían a España y abrían un pequeño restaurante o un pequeño hotel en la costa. Ese pequeño hotel se ha convertido ahora en un gran hotel y en una gran cadena de restaurantes, con Ujú. el desarrollo que lógicamente tiene el turismo en España. En Cuba eso es inviable. En Cuba eso es imposible porque el régimen no permite el enriquecimiento del sector privado. Está así recogido en la Constitución comunista del 2019. Y por eso es por lo que el turismo no tiene el mismo efecto arrastre que tiene sobre otras economías. Tampoco reciben, por ejemplo, ahora dinero de la venta de los médicos en el exterior, que era otra de las fuentes principales. ¿Y qué es lo que le queda a Cuba en este momento? Pues el mundo a veces se encuentra con situaciones realmente tristes, ¿verdad? Son los cubanos de la diáspora Ujú. los que Ujú. hemos tenido que salir huyendo del país por la represión y por la falta de libertades políticas, los que enviamos dinero a Cuba en forma de remesas. Y Ujú. ahora, hoy por hoy, las remesas son la principal partida que sostiene a la maltrecha economía cubana. ¿Usted sigue teniendo contacto con Cuba? ¿Cuántos años vivió allí?
Yo viví solamente la pequeña parte de mi vida de la infancia, pero mantengo mi familia en Cuba. Ujú. ¿Y qué les cuentan? ¿Qué le dicen? Usted, imagino ahora con esta información, le envía dinero. ¿Qué es lo que le cuentan? ¿Qué es lo que pueden hacer con ese dinero durante el día? No, yo creo que más que pedir dinero, no, que no lo piden, evidentemente, porque no lo piden. Lo que piden es libertad. Lo que piden es la posibilidad de salir, entrar libremente de Cuba, poder hacer negocios, Ujú, poder desarrollar sus vidas al margen de la opresión permanente del Estado. La persona que vive en Cuba y que se integra dentro del sistema, es decir, no el turista que va a los hoteles de lujo sí. y que tiene comida en los restaurantes de lujo que existen también, el que se integra en la sociedad se da cuenta de que aquel mundo es un mundo loco. Es un Ujú, mundo absolutamente loco en el que al niño ya desde pequeño se le adoctrina para que se convierta en el hombre nuevo del Che Guevara. Y eso ujú, es imposible porque las personas somos todas distintas y nos gusta ser además diferentes unos de otros. Y esos clichés y esos modelos que el marxismo ha querido implantar, por ejemplo, en todos los países de Europa del Este, había un sistema muy parecido de niños pioneros que desfilaban por las calles, que iban con la bandera, que perdían el tiempo yendo aquí y allí. Pues es la misma doctrina, eso no funciona. Y la experiencia lo demuestra. Ya solo quedan como países comunistas Cuba y Corea del Norte, porque ni siquiera China y Vietnam tienen economías comunistas, han claro. desarrollado la economía de mercado libre, incluso China es más capitalista que Estados Unidos. Sí. En ese sentido, Eh, querer mantener ese sistema a toda costa, ujú. en un momento además difícil en el que la situación es, insisto, ingobernable en este momento, yo creo que conduce al Ujú. desastre. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar al nieto de Fidel Castro hablando sobre la situación que se estaba viviendo en Cuba, ¿no? Diciendo que sí ya es necesario un libre mercado, que hay demasiada burocracia y también fue en contra del régimen de Díaz-Canel. ¿Cree que con esta juventud que ahora está viviendo en Cuba podría llegar a existir un cambio, un nuevo futuro para la isla? Lo que piensa el nieto este de Fidel Castro es lo que piensan todos los jóvenes cubanos. Yo mantengo conversaciones varias veces a lo largo de la semana con directivos de las MIPIMES. Las Ujú, MIPIMES son las únicas empresas privadas que permiten en Cuba, que son empresas chiquiticas, no pueden pasar de un determinado número de trabajadores y que han ido abriéndose en la mayor parte de los sectores. Y recibo llamadas de directivos de las MIPIMES que me piden consejo, me piden ayuda, me piden información y yo lo entrego gratis, porque además me parece que es una de las pocas cosas buenas que puedo hacer por Cuba. Y todos ellos detestan el sistema comunista. Es que en Cuba ya el comunismo nadie lo quiere. La gente quiere cambiar. Lo que pasa es que el régimen se autoprotege porque han descubierto que es una forma muy buena de enriquecerse la casta política que dirige el país a costa del conjunto de la población. Y ujú, por tanto son ideas anacrónicas que pertenecen a la época de Fidel claro. Castro, del Che y de todas aquellas personas que condujeron a Cuba al desastre en el que se encuentra. Yo creo que la solución es precisamente despojarse de ese modelo y salir del atolladero para poner al frente de la dirección política del país a demócratas que Sí. crean en la libertad, en la separación de poderes, en las elecciones libres, en los partidos políticos y al mismo tiempo en la economía de mercado, la propiedad privada y la ausencia de planificación central como elementos fundamentales de esa renovación económica. Pero ¿cómo se puede llegar a delinear o se puede llegar a concretar ese plan para poder cambiar al régimen cubano? Eso se está hablando, parece ser, en las conversaciones que mantiene el secretario de Estado Marco Rubio, que es un gran conocedor de las claves de la situación de Cuba en este momento, con estas personas que salen de Cuba, que un día es el cangrejo, Mm, otro día es la gamba y otro día es la langosta, ¿verdad? La falta de respetabilidad política del régimen se está poniendo de manifiesto en este proceso de negociaciones en el que Díaz Canel no participa en las conversaciones. Usted imagínese el presidente de un país excluido de un contexto de unas conversaciones en las que se está hablando del futuro de ese país. Es que ya Díaz Canel debería haber dimitido y haber salido huyendo porque su planteamiento ya no tiene ningún futuro. ujú, En ese sentido, bueno, pues yo creo que sí que saben mm. qué hay que hacer. Los Sí. economistas sabemos qué hay que hacer en Ujú, temas económicos,
Fundamentalmente hay que cambiar el modelo que existe. Hay que devolver el poder económico a la población. Mire, yo le voy a dar un dato que Sí. usted como argentina lo va a entender rápidamente. El sector estatal de la economía cubana representa alrededor del 70-75% del PIB de la economía cubana. Sí. En América Latina y Caribe, la media del Estado, de lo que pesa el Estado en el PIB no pasa del 20%. Ustedes en Argentina rondan por ahí, el 21, 22%. Cuba tiene 50 puntos más de PIB en manos del Estado que la media de América Latina. Eso es basura, eso es grasa, eso es gasto improductivo que hay que suprimir, eliminar y trasladar al sector privado para que sea el que dirija realmente los destinos de la nación. Y yo creo que eso sabemos hacerlo. Hay teoría económica y hay política económica más que suficiente para emprender ese camino. Lo único que hay que hacer es tener voluntad política para hacerlo. Elías, siempre se lo ha escuchado a Díaz-Canel, y más en este último tiempo, que responsabilizando a los Estados Unidos, ¿no? Diciendo que la culpa de la crisis que está teniendo Cuba, la crisis que vive la isla, es por culpa de los bloqueos económicos estadounidenses. ¿Cuán cierto es esto y cómo se puede leer ese mensaje? Ese es un mensaje infantil. El niño tiende siempre a culpar a otros de los errores cometidos. Y en ese sentido, cree que haciendo eso se le perdona por sus faltas. El régimen comunista cubano se acuerda siempre de Santa Bárbara cuando truena, decimos los cubanos. Es un dicho que tenemos que realmente es así. Ellos culpan a Estados Unidos de todos los males de la economía cubana y sin embargo, fíjese, le voy a dar otro dato. El principal cliente de Cuba, el principal vendedor de productos y de insumos a Cuba es Estados Unidos, que ocupa uno de los primeros puestos del ranking en las relaciones comerciales con Cuba, a pesar de tanto bloqueo y de tanto embargo y de tanta tontería. Estados Unidos es, por ejemplo, durante años fue, ahora no, porque ahora el turismo a Cuba no va porque no hay ni siquiera petróleo para los aviones, ¿no? Pero durante algún tiempo la comunidad cubana residente en Estados Unidos y Estados Unidos como nación eran los principales colectivos que viajaban a Cuba como turistas. Estados Unidos le vende a Cuba carne de pollo, le vende a Cuba equipos médicos, le vende a Cuba todos los productos que están incluidos dentro del protocolo de relación económica entre los dos países. Y yo creo que en ese sentido, insistir en que el bloqueo y el embargo son el origen de los problemas de la economía cubana pone al régimen cubano en una situación comprometida, porque hay mucha gente que ya no se cree que realmente eso sea así. Afortunadamente, hoy creo que en el concierto de las naciones, muchos países ya no se creen ese argumento del embargo y bloqueo. El Senado de los Estados Unidos le dio luz verde a Donald Trump para que comience con una acción militar. ¿Cree que podría llegar a suceder en Cuba lo que pasó en Venezuela con la inserción de los Estados Unidos, la caída de Maduro, y que esto podría llegar a darse en Cuba con la caída de Díaz-Canel? Yo sobre esto no tengo una opinión formada porque como economista no me dedico a la evaluación de las estrategias bélicas, ¿no? No le podría dar mi opinión sobre este punto porque es un punto especialmente delicado y que en todo caso a mí lo que no me gustaría es que en Cuba hubiera un baño de sangre para el final del sistema comunista cubano. Me gustaría que los cubanos nos abrazáramos y que procuráramos hacer una transición, por ejemplo, como la española, que yo la he vivido en vida y que ha sido un éxito. Es decir, España se convirtió de una dictadura como la dictadura franquista a una de las democracias más modernas del mundo. Aquí hay libertad, se respira libertad en todas partes, hay economía, hay condiciones de vida. Bueno, pues eso es lo que a mí me gustaría. Y creo que se dan las condiciones en este momento para que se produzca ese cambio en Cuba. Pero no le puedo decir, no le puedo dar mi opinión sobre si es bueno que hagan lo mismo que con Maduro o de otra forma, o que haya una invasión militar. No estoy en condiciones de informarle. Elías, muchas gracias por su tiempo y por toda esta explicación. Bueno, a ustedes encantado de atenderles, como Hasta siempre. luego. Gracias. Adiós.